Como primera parte de nuestro trabajo tenemos los antecedentes del derecho penal tributario. El derecho penal tributario tiene como origen entre los siglos XIX a siglo XX en Estados Unidos, donde se origina a través del pago que se tienen que realizar las colonias a los impuestos para el Estado. Esto, por ejemplo, nos evidencia que ya desde principios, desde tiempos remotos, ya se visualizaba y ya se llevaba a cabo lo que es el pago de impuestos. En esas épocas se tomaba como que el Estado era un poco estricto y a la vez un poco excesivo en el pago de impuestos, puesto que las personas, la parte que formaba la parte de lo que es la sociedad en sí, por ejemplo, el mismo pueblo, tomaba en cuenta de que el pago de impuestos era algo excesivo y que hubiesen debido de pagar lo que son los impuestos, puesto que ellos nada más, aparte de lo que es su trabajo, solo ellos nada más consideraban que eso era lo único que debían de aportar, solo nada más con lo que es el tema de trabajar y ya aportar lo que es en el comercio. Para ellos era más que suficiente y no era considerado utilizar sus recursos, sus ganancias de ellos para un pago adicional del Estado. Ellos consideraban que era, como lo vuelvo a repetir, excesivo, que era hasta atropellar sus derechos porque ellos no consideraban que debían de pagarse lo que son impuestos. Luego se tiene, por ejemplo, que también existen teorías sobre los antecedentes también del derecho penal tributario, como por ejemplo las teorías, por ejemplo, que nos muestra en sí un resumen básicamente que el derecho penal tributario es único en su categoría, no adquiere y no está subordinado a otros tipos de derechos, es único en su especie y nada más de él va a depender establecer lo que son las normas y sanciones para las personas, para los contribuyentes que no cumplan con lo que es el pago de sus impuestos respectivos. Ellos nada más toman en consideración lo que es el derecho penal y listo. No toman derecho administrativo, ni derecho comercial, ni ningún tipo de derecho adicional, ni derecho civil, nada. Solo nada más el derecho tributario y el derecho penal tributario exactamente toma como base el derecho penal, para según ello determinar la sanción y solo nada más se rigen bajo sus principios para poder sancionar a las personas que incurran en delitos tributarios. Básicamente también hablamos de los antecedentes también que se tienen en el Perú. Se originan básicamente en lo que es la ley que da a creación lo que es el tema del derecho penal tributario en el Perú, donde también se establecen sanciones para las personas que no cumplan con lo que es el pago de impuestos, pero a la vez también se establecen lo que es también un proceso que vaya también de acorde con el respeto de los derechos fundamentales de las personas. Se tiene que llevar siempre a cabo el debido proceso. Por ejemplo, el non bis in idem, que no se puede juzgar dos veces a una persona por un mismo proceso. Todo esto está regulado en lo que es el origen del derecho penal tributario en nuestro país, a través de la ley que regula que específicamente se debe de llevar a cabo sí un proceso penal tributario, pero bajo, obviamente, supervisión y bajo el régimen de ir de acuerdo a la norma, no ser excesivo en el pago de los impuestos o, por ejemplo, sanciones penales tributarias que implican, por ejemplo, lo que es sanciones ya mayores, que no tienen que ir tienen que ir siempre reguladas con lo que es la ley. No pasar de límite, no ser excesivo, no ser, por ejemplo, los entes, por ejemplo, la SUNAT no tiene que ir más allá de su jurisdicción, no tiene que atropellar los derechos fundamentales de las personas. Eso también nos da a conocer de que si bien es cierto el derecho penal tributario es un derecho que se evoca simplemente nada más a sancionar las conductas que van en contra del derecho tributario, también es un derecho que también se centra en el bienestar de las personas, en sus derechos, que si se lleva un proceso sí, pero a la vez que sea un proceso de acorde a la ley, de acorde al derecho. Los delitos tributarios y su regulación básicamente surgen de la necesidad del Estado de velar por el cumplimiento de los pagos de los tributos. Pero ¿por qué son tan importantes los tributos, el pago de ellos? ¿Por qué es importante? Porque responden a la necesidad socioeconómica del régimen tributario de la sociedad. ¿Qué quiero decir con ello? Que el Estado a través de ello busca progresar como un Estado de Derecho, busca progresar ante la sociedad. Entonces,
qué es lo que permite el pago de los tributos? El pago de los tributos le permite a los ciudadanos tener acceso a servicios básicos, como por ejemplo salud, educación, alimentación. ¿A través de qué? ¿Por qué el Estado cumple con ello? ¿Por qué? Porque el Estado crea centros que permitan el ingreso a estas personas de bajos recursos para que puedan acceder a estas necesidades, a estos derechos. Entonces, ¿a través de qué? De hospitales públicos, de escuelas públicas y de vasos de leche. En fin, un montón de servicios que puede crear el Estado gracias al pago de los tributos. De ahí su importancia con su cumplimiento. Entonces, esto se viene regulando desde 1966, que en el primer código tributario se estableció una pena privativa de libertad para aquel que incurría en estos delitos tributarios de 6 años. 6 años de pena privativa de libertad para aquel que infringía ello, ¿no? Ahora, 6 años, las personas se ponían a pensar y decían, no, 6 años no, es mucho tiempo. Entonces, al momento de ir evolucionando su regulación, ya dejó de pasar en el Código Tributario, sino pasó al Código Penal. El Código Penal de 1991 reguló 4 años de pena privativa de libertad, es decir, se redujo la pena. Sin embargo, en una línea de tiempo nos ponemos a pensar, ¿no? 6 años en el primer Código Tributario, 4 años en el Código Penal de 1991 y actualmente 6 años de pena privativa de libertad. Otra vez, para aquel que incurra en los delitos tributarios. Ahora, un delito tributario que destaca bastante son las defraudaciones tributarias. Ahora, ¿por qué? Porque es el más recurrente y el más grave, y por tal se le establece una pena mayor. ¿Cuál es la pena? El mínimo es de 8 años, 8 años de pena privativa de libertad, hasta 12 años de pena privativa de libertad. Es mucho, entonces. Aquel que quiera incurrir en este delito debería pensárselo bien, porque 8 años y 12 años no es una regulación leve, que digamos. Infracciones y delitos tributarios. La diferencia netamente es esta. Infracciones, delitos tributarios. Menos lesividad, mayor dolo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con ello? De que la gravedad con la que se han cometido estos actos es la que va a definir si son infracciones o son delitos. Aparte de que las infracciones están reguladas en el artículo 172 de la Ley Penal Tributaria. También, básicamente, entendemos las infracciones por acciones u omisiones, básicamente la omisión de las responsabilidades tributarias. Ahora, los delitos es más como ir en contra de todo lo que establece el régimen tributario, es ir en contra de los tributos. Y algo que cabe señalar y cabe resaltar es que muchas personas se confunden al pensar de que previo a ser delito ha sido una infracción, y error, señores. No se debe de pensar así, porque no necesariamente ha sido una infracción que se ha convertido en delito. Pero sí, una infracción sí puede convertirse en delito. Es algo que se ve más adelante. Es necesario que analicemos una serie de aspectos. En este sentido, es relevante destacar la importancia de la ley penal tributaria dentro de nuestro ordenamiento jurídico. El derecho penal tributario va a comprender el conjunto de normas jurídicas, tanto como alusivas a la tipificación como a la regulación y sus sanciones. Es así que va a estudiar el conjunto de normas las cuales describen los ilícitos fiscales y sus sanciones. Sin embargo, estas normas se basan en el estudio de la protección de los bienes jurídicos, es decir, que este va a tratar los hechos de intereses jurídicos más relevantes para la sociedad. El decreto legislativo número 813, defraudación tributaria.
El delito de defraudación tributaria es el delito que va a hacer referencia a las maniobras utilizadas por los contribuyentes de algún modo para poder evitar o disminuir el pago de los impuestos, ya sea total o una parte de ella, violentando así la ley. El bien jurídico protegido de este delito está constituido por el proceso de recaudación de ingresos y de retribución de los mismos. En cuanto al objeto material, sería un bien económico, ya que el no pago del tributo se afecta al patrimonio del Estado. Es así que se configura la complicidad de un funcionario público, ya no solo en el caso del concurso por participación indirecta, sino también constituye un agravante por... Por otro lado, a los cómplices o participantes solo se les aplicará una sanción, la cual equivale a los 2/3 de la pena que se le está imputando al autor. Acción penal. En base a la acción penal, en su artículo 7, señala que este artículo fue modificado por el numeral 5 de la segunda disposición modificatoria y derogatoria del decreto legislativo número 957. Nos dice que en los casos de delito tributario, solo el que fue agraviado puede ejercitar la acción penal, en este caso el órgano administrativo tributario. En sus incisos nos dice que el Ministerio Público solo dispondrá formalizar la investigación previo informe motivado por el órgano administrador del tributo. Así también las diligencias preliminares, todo ello cuando un juez o fiscal lo determine necesario. Por otro lado, los actos de instrucción o investigación preparatoria, ellos sí deben contar con la presencia del órgano administrador del tributo. En cuanto a su modificación, se dispone los numerales 5, 6 y 7 de la segunda modificatoria. Artículo 8, en concordancia del artículo 7. Causación. Es necesario resaltar la gran importancia de la caución, puesto que este es de carácter obligatorio, que el imputado pase ante este proceso de investigación, ya que de este modo se podrá demostrar su inocencia o culpabilidad. Por ello, debe presentarse ante la autoridad judicial mientras dure el proceso. Sin embargo, para que el imputado pueda mantenerse libre, el juez le hará acreedor del pago de la caución, la cual servirá como una garantía para el cumplimiento de la comparecencia del imputado. Asimismo, el juez podrá determinar que se le dé prisión preventiva. Esto con el fin de que la persona no realice algún acto, un intento de fuga, ¿no? O también cuando no asiste a las demás investigaciones que ya se le fue citado por la comisión del delito. Sujeto activo. Viene a ser aquel que está encargado de declarar los tributos, es decir, el gerente general, el contador y todo aquel que cometa el hecho delictivo, como lo señala la ley de los tributos penales. Sujeto pasivo. En el Estado es el Estado, ya que es a quien se le afecta con los hechos ilícitos penales. La tipicidad subjetiva. Podemos ver que sí configura que el autor comete este delito con conocimiento y voluntad propia. El dolo viene a ser el acto delictivo en el caso de la ley penal tributaria. La antijuricidad. Al analizar nuestra conducta humana, podemos determinar que cumple con todos los elementos objetivos y subjetivos de los ilícitos penales tributarios. Es así que pasará a clasificar si tal conducta es antijurídica, es decir, van en contra del ordenamiento jurídico, la cual debe lesionar un bien jurídico protegido por la ley. El culpable. Al determinar que dichas conductas contravienen nuestro ordenamiento jurídico, lesionado así por cualquier bien jurídico protegido, pasaremos a analizar si dicha conducta se le puede atribuir o imputar al autor del hecho, siempre en cuando cumpla con todos los elementos que establece la ley penal tributaria. Existe una amplia gama de normas y leyes que se vinculan con el derecho penal tributario. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué se vinculan con tantas normas? Como por ejemplo la Ley General de Sociedades, el tubo de la Ley 2744, el Código Civil, el Código Penal, la Constitución en sí. Cabe resaltar que para ello la Constitución, al ser suprema, al ser la ley suprema de nuestra sociedad, entonces se va a vincular con todas las ramas del derecho. Para ello, entonces entendemos que cada una de estas normas, cada uno de estos códigos, de estas normas, de estas leyes, sirven para regular las penas, regular los dos principios que son razonabilidad y proporcionalidad, con la que se van a sancionar los hechos punibles, con las que se van a medir las penas, es decir, esta pena es proporcional
al hecho que se ha cometido, tiene sentido esta pena. Por ejemplo, digamos que la SUNAT te embarga a ti un sueldo, tu sueldo completo, la totalidad de tu sueldo porque has incurrido, digamos, en la omisión de los tributos y debes mucho, mucho dinero. Te embarga tu sueldo. Sin embargo, eso no está permitido. No está permitido embargarte la totalidad de tu sueldo, pero eso no lo establece la ley penal tributaria ni el Código Penal. ¿Cuál es el que lo establece? La Constitución y el Código Civil. Ambos se vinculan. Entonces, es lo mismo pasa con la Ley General de Sociedades. La Ley General de Sociedades y el tubo de la ley es 2744, está vinculado, por ejemplo, a las sociedades. ¿Por qué? Porque en las sociedades se ve todo lo referente a empresas y entidades que tienen que ver con tributos. Entonces, también está lo que es el tubo de la ley para ver las sanciones o los procedimientos administrativos a seguir. También, como cada uno de ellas tiene su propia ley, sus propias normas a seguir, entonces es por ello que la ley penal tributaria es un poquito corta, ¿no? Ya que ella jala un poquito de esto, jala un poquito de lo otro y se vincula con lo que ya tiene neto en su ley. Es por ello que estas leyes son muy importantes y el régimen penal tributario se ayuda bastante de ellas. Buen día con todos. Continuando con la exposición, para el derecho comparado hemos elegido 4 legislaciones: Argentina, Colombia, Uruguay y Chile. En Argentina, la ley penal tributaria que regula los delitos tributarios con sanciones de pena privativa de la libertad es la ley 27430, la cual tiene como antecedente a la ley penal número 11683. Es en el año de 1974, con la ley 20658, que se introduce por primera vez las penas privativas de la libertad y las penas pecuniarias con respecto a los delitos tributarios. Sin embargo, esta es derogada debido a la dictadura militar de 1976. Actualmente, en Argentina se conviven 2 regímenes: el derecho penal tributario contravencional y el derecho penal tributario delictual. En Argentina, la pena para los delitos tributarios oscila entre los 2 años hasta los 6 años, pudiéndose extender hasta los 9 años. En Colombia se da por primera vez las sanciones con respecto a los delitos tributarios con la Ley de Financiamiento número 1943, la cual fue promulgada con la finalidad de generar fuentes de financiamiento público adicional para el desarrollo económico de un país. Y como parte del trabajo contra la evasión, se introdujo el delito de evasión o defraudación tributaria, modificando el delito que ya existía como delito de omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. La Ley de Financiamiento 1943 tuvo como antecedente a la Ley número 1819, la cual tuvo 3 objetivos específicos: lograr alcanzar una mejor calidad tributaria, elevar el recaudo a un nivel potencial y fortalecer la lucha contra la evasión. Con ello quedó claro que las prácticas fraudulentas del sistema tributario tenían que ser un pilar importante para la reforma. Es así que se consideraron modificaciones como el cambio de nombre a fraude fiscal y se introdujeron formas de autoría, participación y culpabilidad. Y además se propuso dar herramientas a los ciudadanos que tuvieran conocimiento de hechos fraudulentos que pudieran dar inicio a cometer infracciones con respecto a los delitos tributarios. En Colombia, las sanciones penales eran de 36 a 60 meses de pena privativa de libertad, lo que son 5 años. Y en multas constituían el 50% del mayor impuesto a pagar. En Uruguay, en el año de 1998, se van incorporando los delitos tributarios con relación a los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Es en la ley número 17835 que se van estableciendo los sujetos obligados a dar información sobre cualquier situación que pareciera sospechosa con respecto a los delitos tributarios. Esta información se le daba a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central de Uruguay. Con la ley 19355 que se crea la SENACLAF, que es la Secretaría Nacional para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Y es finalmente con la Ley de Rendición de Cuentas del 2015 que se le brinda mayor potestad de investigación, control y fiscalización a esta entidad. En Uruguay, las penas
las penas para los delitos tributarios eran de 6 meses hasta 6 años de pena privativa de la libertad. En Chile se incorporan los delitos tributarios en el año de 1954, con la ley número 9311. El actual Código Tributario de Chile corresponde al decreto de ley número 830 de 1974, el cual señala las infracciones a las disposiciones tributarias y sus correspondientes sanciones. Aquí se elevan las sanciones pecuniarias y se establecen nuevos agravantes para los delitos de fraude. También se modifica la ley de impuesto de venta y servicios. En Chile las sanciones para los delitos tributarios eran mayormente multas o la privación de derechos distintos a la libertad. Una multa podía equivaler de 5 a 100 UTM, que son las unidades tributarias mensuales. Gracias. Análisis de la casación 474-2016, caso Telefónica del Perú contra la SUNAT. Esta es una sentencia casatoria de carácter vinculante emitida por la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, en la cual ordena a Telefónica del Perú el pago de las sanciones tributarias que impugnó en el año 2004 por no hacer las debidas retenciones de impuestos a las empresas Satmex, Panansat e Intelsat por concepto de la operación de capacidad satelital, actividad que constituye renta de fuente peruana. La SUNAT inicia un procedimiento de fiscalización a fin de verificar el normal cumplimiento de los compromisos fiscales de esta empresa en el periodo de enero 2002 a diciembre de 2003. De dicha fiscalización surge la imposición de sanciones de varias multas por más de 10 millones de soles por concepto de retenciones no efectuadas a personas jurídicas no domiciliadas en el país que prestan servicios satelitales. En tanto, la resolución de multa por haber incurrido en la infracción tipificada en el numeral 13 del artículo 177 de nuestro Código Tributario, se determina que la empresa Telefónica del Perú no realiza las debidas retenciones de impuestos por servicios satelitales contratados por las empresas Santet, Panansat e Intelsat. Haciendo uso de su derecho, Telefónica del Perú impone un recurso de reclamación el 24 de enero del año 2007. Solicitando que estas resoluciones de multa y de determinación queden sin efecto, en la cual el 30 de diciembre del año 2008 la SUNAT le contesta mediante una resolución de intendencia número 015-014-000-7833, dándole la razón en parte, que de las 10 resoluciones que tiene, que solamente paguen 7, en la cual Telefónica del Perú, no contento con esta determinación, ¿qué hace? Presenta su próximo recurso, su recurso de apelación, lo cual es resuelto por el Tribunal Fiscal el 27 de octubre del año 2010, en donde le da la razón a la Telefónica y le dice a la SUNAT que no le cobren ninguna resolución de sanción, ninguna resolución de multa, ni tampoco de determinación. La SUNAT, una vez agotado el procedimiento administrativo, ¿qué hace? Se va al órgano jurisdiccional. Él, como pretensión principal, ¿qué es lo que pide SUNAT? Lo que solicita es que se le declare nula la resolución del Tribunal Fiscal, la que revocó la resolución de intendencia antes en mención, y como pretensión accesoria solicita que una vez acogida la nulidad de la resolución del Tribunal Fiscal, se le ordene que cumpla con emitir nueva resolución confirmando la resolución de intendencia y declarando la validez de las resoluciones de multa. En el órgano jurisdiccional, el 12º Juzgado Contencioso Administrativo, ¿qué cosa resuelve? Resuelve declarar infundado esta pretensión, tomando en cuenta los informes de estudios sobre uso y naturaleza de los servicios prestados por satélites de telecomunicaciones elaborados por la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de la Comunidad Andina. En sentencia de vista, la SUNAT apela esta sentencia y la sexta sala especializada en temas tributarios emite sentencia revocando la resolución apelada que declaró infundada la demanda y reformándola la declaró fundada. En consecuencia, se declaró nula la resolución del Tribunal Fiscal. Ante este hecho, el Procurador Público a cargo de Asuntos Judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del Tribunal Fiscal, interpone recurso de casación por falta de motivación de la sentencia por infracción normativa del inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, ya que en su motivación solo se toma en cuenta el contenido de los contratos suscritos
en tomar en consideración la jurisprudencia casatoria. Asimismo, Telefónica del Perú, Sociedad Anónima, interpone también recurso casatorio, mediante el cual se denunció las siguientes infracciones normativas. Infracción normativa del inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, así como el inciso 6 del artículo 50 y 336 del Código Procesal Civil, alega que ha infringido las normas invocadas al haberse pronunciado la Sala Superior sobre cuestiones distintas, incongruentes, que vienen a ser las extrapetitas. El recurso interpuesto por el Tribunal Fiscal fue declarado infundado, por cuanto si se observó el análisis de todos los elementos en autos y de las normas legales vigentes, y no como fue presentado en su escrito recurso, en su escrito recursivo, que la Sala realizó la sentencia limitándose a observar solo el contenido de los contratos. En cuanto a los alegatos esgrimidos por Telefónica del Perú, en cuanto a la falta de motivación de la sentencia, él no analizó de los supuestos para subsumir la contratación como si debía ser calificada como renta de fuente peruana para poder grabarla y hacer las debidas retenciones de impuestos, y que la Sala se extralimitó en el fallo al haber ido más allá de la pretensión. Por esta y otras razones, tomando en cuenta el análisis legal, racional y literal de las normas jurídicas alegadas por las partes, es que la Corte declara infundados los recursos de casación interpuestos por el Tribunal Fiscal y por Telefónica del Perú. No casaron la sentencia de vista de fecha 23 de septiembre del año 2015, que revocó la sentencia de primera instancia que declaró infundada la demanda, y reformándola declaró fundada la misma, debiendo Telefónica asumir el pago de todas las sanciones que le fueron impuestas y que originaron todo este proceso. Entonces, tenemos que tener bien claro qué es la prescripción, ¿no? Nos dice que la prescripción viene a ser que por el paso del tiempo nosotros ganamos un derecho, y este derecho también está consagrado en nuestro código tributario, ¿no? Entonces, el contribuyente lo puede solicitar la prescripción de la deuda. Y al ser un derecho, nosotros tenemos que invocar este derecho ante la administración, porque ella no lo va a hacer de oficio, ¿no? Entonces, nosotros lo podemos realizar en cualquier momento del procedimiento. Este es un derecho que por la inactividad del Estado lo vamos a poder alcanzar. La prescripción se data en dos situaciones. Uno es determinar la deuda y la otra va a ser la acción de cobro, ¿no? Nuestro código tributario nos señala 4 plazos de prescripción. La primera de ellos es la general, ¿no? La de 4 años, y los 6 años si hemos realizado una declaración, y la de 10 años si es que nosotros somos agente de retención, por ejemplo, si retuvimos y no realizamos el pago, ¿no? Eso ya directamente se va a los 10 años. Entonces, en el primer caso, cuando nos habla de los 4 años, es cuando, por ejemplo, nosotros hemos realizado un acto de declaración, pero no hemos realizado el pago. Entonces, en el segundo caso es cuando nosotros hemos hecho la declaración, por ejemplo, y nos dicen que tenemos un incremento de patrimonio no justificado, ¿no? Eso ya no sería el de 4 años, sino la prescripción sería el plazo de 6 años. Porque en realidad no se hizo la declaración y no se determinó el monto, ¿no? Lo más común, ¿no? Donde nosotros podamos caer en un error, ¿no? Por ejemplo, cuando dejamos pasar el plazo prescriptorio, por ejemplo, interrumpir. Interrumpimos el plazo prescriptorio significa que cortamos y volvemos a cero del plazo que nosotros ya habíamos obtenido como derecho, ¿no? Entonces, este plazo va a volver a foja cero. Podemos interrumpir el plazo cuando nosotros también realizamos una rectificación. Ahí el plazo vuelve a cero porque nosotros estamos reconociendo que le estamos debiendo al fisco. Entonces, ¿cuándo se va a suspender la deuda, no? La deuda se puede suspender, o dice que también va a quedar jurídicamente en la ficción de la norma, que se va a suspender el tiempo de plazo prescriptorio y se va a congelar, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hemos reclamado, hemos apelado, ¿no? Un punto más. También podemos realizar el quiebre de este plazo prescriptorio, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros realizamos un fraccionamiento de la deuda. Por ejemplo, en Chile
eh, nos dice que la formalización no va a ser la única actuación procesal para poder suspender el curso de la prescripción de la acción penal, ¿no? Entonces, porque nos dice que no va a ser de carácter exclusivo ni excluyente, toda vez que el artículo 172 del Código Procesal chileno dispone y nos dice que la investigación de un hecho que reviste caracteres de delito puede iniciarse por querella. Entonces, por tanto, el artículo 12 del Código chileno, ¿no? Otorga la calidad de interveniente al querellante, desde que se realiza cualquier actuación procesal o desde el momento que la ley les permite ejercer facultades determinadas, ¿no? Es por ello que considero yo que la querella tiene la virtud también de suspender el plazo de la prescripción de la acción penal.